¿Me escuchan? Bien. ¿Los demás? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. Como habíamos acordado en nuestra última sesión, hoy vamos a tomar esta sesión que en teoría debería ser para el inicio del proceso de evaluación. Lo vamos a utilizar para finalizar con el tema programado para esta asignatura. Desde ese punto de vista, nosotros desarrollaríamos las actividades evaluativas durante la próxima semana. Es decir, en teoría tenemos esta semana y la próxima para las actividades de evaluación. Entonces, hoy concluimos el tema y a partir del lunes nosotros iniciaríamos con unas actividades. Entonces, el lunes nos veríamos en el horario de clase, pero sería simplemente para la presentación de esas actividades de evaluación. O sea, para que yo les presentara las actividades que ustedes tendrían que desarrollar. Digamos que ese es como el esquema que vamos a manejar. Ah, como ustedes bien saben, y aquí voy a tratar de ser lo más honesto posible. Como ustedes bien saben, hay o ha habido una caída de la plataforma de Moodle. Y esa caída, mmm, digamos que ha generado o genera bastantes problemas. En eso quiero ser como muy franco. Nosotros teníamos ahí todo el material de clase, es decir, los videos y algún material escrito que había, y fundamentalmente ahí estaban las actividades evaluativas de los dos primeros cortes. Actividades que tenían ya su evaluación, es decir, cada una de esas actividades ya tenía una evaluación, y pues el problema es que pues ahí era donde estaban las actividades y ahí era donde estaba la evaluación. Entonces, si no se puede, que creo que ya no se pudo, porque honestamente no nos han informado nada con respecto a ese proceso, pues entonces no podríamos acceder a esas evaluaciones de los dos primeros cortes. Entonces, en eso yo soy como muy franco. No es mi responsabilidad, y en eso quiero ser completamente claro, que se haya caído la plataforma o que se haya dañado. No sé realmente quién tenga la responsabilidad ahí, pero lo cierto es que eso genera estas consecuencias. En ese sentido, y pues ahí estoy como pendiente de lo que pueda pasar de aquí a la próxima semana, en ese sentido, la alternativa que yo manejo es que si no se logran recuperar esas evaluaciones, pues entonces la nota del primero y segundo corte para todos ustedes sería 5. Es lo único que se me ocurre con tal de no perjudicarlos, si no se llega a recuperar esa evaluación. Y entonces en ese sentido, lo único que quedaría en juego sería este tercer momento de evaluación. No sé si me hago entender con lo que planteo.
Es como lo único que se me ocurre y créanme que es como una medida eh, desesperada, pues teniendo en cuenta la situación que se ha presentado. Entonces, yo estoy pendiente, o mejor dicho, estamos todos los profesores pendientes, porque no soy el único con ese problema, pues la plataforma se cayó para todos al fin y al cabo. Eh, Estamos pendientes de si de aquí al lunes algo se puede arreglar con respecto a la información de esa plataforma. Pero si no fuera posible, pues lo resolveríamos de la manera que les comunico. Primero y segundo corte quedarían en 5 para todos. Y entraría en juego únicamente el tercer corte. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, profesor. Sí, profe. No sé si alguien tenga alguna inquietud con respecto a esto. Entonces, como les digo, el lunes en el horario de clase, o mejor dicho, nosotros tenemos clase de 10 a 12. En ese horario nos encontramos virtualmente, ya no va a haber más sesiones presenciales, nos encontramos virtualmente y yo les comunicaría cuáles serían, o por lo menos cuál sería la primera actividad de evaluación de este tercer corte que tendrían que desarrollar. ¿Sí estoy siendo claro para todos? Por favor, confírmenme. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Con respecto a la sesión de hoy, como les había comentado en algún momento, pues debido a los problemas de festivos y algunas, digamos que pérdidas de clases que se han presentado, no logramos, digamos que desarrollar con total profundidad los temas de esta última parte, que corresponde a los procesos de integración en funciones de dos variables. Y pues realmente hoy pues solo contamos con una hora, ya en este momento un poco menos. En ese sentido, lo que yo quiero hacer la sesión de hoy, más que entrar a, no sé, mirar en detalle alguna temática, es presentarles la idea del tipo de aplicaciones que se pueden tener o que se pueden resolver utilizando integración doble. Desafortunadamente, como les digo, no logramos abarcar la totalidad de esas aplicaciones por causas también ajenas a nosotros, pero sí me gustaría que se llevaran por lo menos la idea de qué es lo que se puede hacer con este proceso de integración. Entonces, el tipo de aplicación que quiero discutir, que me parece que es como el más entendible en cuanto a su idea, es el uso de la integración dobles para el cálculo de promedios de ciertas magnitudes escalares. Cuando yo hablo de magnitud escalar acá, estoy hablando fundamentalmente de temperatura, de posición, de presión atmosférica. Y cuando yo hablo de calcular el promedio de esas magnitudes, a lo que hago referencia es tratar de encontrar un valor que de alguna forma represente la totalidad de esa magnitud. Es decir, cuando uno, por ejemplo, habla del promedio de temperatura, pues lo que uno está tratando de establecer es como un valor representativo de la temperatura
en ciertas condiciones o bajo ciertas restricciones. Entonces voy a tratar como de ilustrar la idea de manera geométrica y posteriormente vamos a tratar de discutir cuál es el uso de la integral para resolver ese tipo de problemas. Como les digo, es más la presentación de una idea que el desarrollo en profundidad de los correspondientes conceptos. Simplemente como porque no se vayan de este curso sin haber discutido algo de estas ideas. Entonces, permítanme un segundo. Yo voy a cambiar mi pantalla y voy a tratar de clarificar con un ejemplito lo que vamos a discutir. Entonces, permítanme un segundo. Ya cambio mi pantalla y les muestro cuál es la idea detrás de esto. Listo. Tengo problemas acá también. Ay, otra vez. Qué tonto. Tengo problemas con esto. Listo. Entonces quiero que prestemos atención a lo siguiente. Cuando yo tengo, digamos que dos curvas, y aquí voy a tomar como referencia tal vez algunos conocimientos que ustedes tengan sobre regiones entre curvas. Cuando yo tengo dos curvas, yo puedo determinar lo que yo llamo la región entre esas curvas. En este caso yo tengo aquí la curva y igual a x, y igual a x al cuadrado. Entonces aquí x al cuadrado es esta parábola y x es esta recta de acá. Naturalmente, para delimitar completamente una región, yo necesito unos intervalos sobre la variable x. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, puedo tomar x igual a 2 y x igual a 3. Entonces, esta región que queda delimitada entre estas curvas y estas rectas o este intervalo en x representan regiones en el plano cartesiano, que si yo lo miro en un contexto aplicado, si yo miro el plano cartesiano simplemente como una ubicación geográfica, pues esta región corresponde a un conjunto de puntos en los cuales yo puedo evaluar alguna magnitud escalar. Entonces yo puedo, por ejemplo, evaluar la temperatura en cada uno de los puntos de esta región, o puedo evaluar la presión en cada uno de los puntos de esta región, o puedo evaluar cualquier magnitud escalar. En ese sentido, una pregunta natural que surge en el contexto aplicado es ¿cuál sería el valor promedio de la temperatura, de la presión, de esas magnitudes escalares sobre esta región? Entonces miren que lo que estamos buscando es como un valor representativo de la correspondiente magnitud escalar en una región específica.
Entonces, de alguna manera, ese es como el problema que uno trata de afrontar en este contexto. Si uno tiene una región en el plano cartesiano, tratar de encontrar sus valores promedios o los valores promedios de alguna magnitud escalar. Si uno mira cuidadosamente esta región en particular, esta región yo la puedo delimitar de la siguiente forma. Yo puedo decir que esta región corresponde a los puntos donde X o la variable X está entre 2 y 3 y donde la variable Y está delimitada por estas dos curvas, la curva X y la curva X al cuadrado. Es decir, esta es una región en la cual yo puedo delimitar en X por valores constantes y en Y por valores o por funciones que dependen de la variable X. Naturalmente yo puedo cambiar el intervalo, por ejemplo, puedo aquí poner en vez de 2, en vez de 3, poner 4, y esto me amplía la región, o puedo poner en vez de X al cuadrado, puedo poner, qué sé yo, X al cubo, y tengo una región incluso más grande. Es decir, la idea esencial es, yo tengo dos números en la variable X y tengo dos funciones en la variable Y. Ese tipo de región uno lo puede representar, si recordamos de lo que hablábamos la vez pasada, como los límites de una integral doble. Y precisamente cuando yo considero esa región a partir de unos límites de integración, yo puedo determinar el promedio de alguna magnitud simplemente aplicando integrales dobles donde los límites de integración corresponden precisamente a esas curvas que delimitan la región. Entonces, como les mencionaba en algún momento la clase anterior, la idea es representar ciertas regiones o las regiones que uno vaya a analizar como límites en una integral. Esto, de manera más analítica, uno lo escribe de esta forma. Supongamos que yo tengo una región que se describe de esta forma. X está entre dos valores constantes, A y B, y Y está entre dos funciones que dependen de la variable X, la función phi sub 1 y la función phi sub 2. Si yo puedo describir una región de esta forma y yo tengo una función que representa una magnitud escalar, temperatura, presión, los ejemplos que hemos visto, altitud, los ejemplos que hemos visto hasta ahora, yo puedo calcular el promedio de esa magnitud en el sentido, digamos que intuitivo de la palabra promedio, en la región correspondiente a partir de esta fórmula. Y quiero que miremos cuidadosamente la fórmula y miremos cuidadosamente el manejo de esa fórmula. En esta fórmula hay un cociente. Esta línea de acá es una división, donde tanto el numerador como el denominador son integrales dobles. En el numerador, la integral doble tiene los límites de integración de acuerdo a los límites de la región. Entonces, aquí
Los primeros límites son las constantes A y B, que son los límites del intervalo de la región, y los límites de la siguiente integral, de la que está dentro, son las funciones o curvas que delimitan la correspondiente región. Entonces, naturalmente, uno debe saber cuáles son esos valores delimitantes. Uno debe saber X entre quién y quién va y Y entre quién y quién va. No olviden que estos son valores constantes y estos de acá son funciones de una variable. Esos son los límites de integración de la integral del numerador. Entonces, yo tengo esos límites y dentro de la integral iría la función que representa la magnitud escalar. Entonces, aquí, si estoy hablando de una función de temperatura, es decir, si quiero encontrar el promedio de la temperatura, pues entonces aquí iría la función de temperatura. Entonces, si dicen que la temperatura es, por ejemplo, X más Y, pues aquí adentro iría la función X más Y. Y entonces uno calcula esa integral doble iterada, de acuerdo a como lo hemos calculado en las sesiones pasadas, o como lo presentamos en las sesiones pasadas, simplemente como una integral dentro de otra integral, y eso me daría un número. En el denominador, yo tengo otra integral doble con los mismos límites de integración. Entonces miren que tanto para el numerador como para el denominador, los límites de integración corresponden a los límites de la región. La diferencia es que en el numerador, la función que va dentro de la integral es la función constante 1. No olviden que dentro de las funciones podemos considerar funciones constantes. Entonces aquí adentro tengo 1 como función para integrar. Ya vamos a ver cuál es la idea del proceso de integración en un ejemplo. Y esta integral doble me da otro numerito. Entonces tengo una integral doble arriba, una integral doble abajo. Después de haber calculado cada una de las integrales, hago la división y eso, el valor que me resulte, es el valor promedio que nosotros estamos buscando. Entonces, antes de mostrar un ejemplo, tal vez sea como el único ejemplito que les pueda como mostrar, quiero que revisemos cuidadosamente la idea. En este tipo de problemas hay una región, por el momento, que tiene esta forma, X entre dos números y Y entre dos funciones, como la idea de regiones entre curva, que ustedes vieron en cálculo integral. Y aparte de eso, tenemos una función de dos variables que representa alguna magnitud escalar. Entonces, a partir de esta región y de esta función, yo puedo plantear estas integrales dobles, calcularlas y hacer la división, y el resultado me da el correspondiente promedio. Entonces quiero ilustrar esto con un ejemplito, con un ejemplo relativamente sencillo. Como les digo, aquí no, desafortunadamente no logramos abordar con profundidad toda la fuerza de esta aplicación. Pero, por lo menos, que ustedes se lleven la idea del tipo de problema que podemos manejar acá. Entonces, consideremos la región que les estaba mostrando ahorita en pantalla. Entonces, miremos cómo describo esa región. La región sería, pues comúnmente uno utiliza esta notación, X, Y, porque es un conjunto de puntos, tales que, y entonces en esta región, X estaba entre 2 y 3,
y y estaba entre x, ¿dónde está el menor igual? Menor o igual que y, menor o igual que x al cuadrado. Entonces, esa es la manera como uno describiría esa región que acabé de presentar. X está entre 2 y 3 y y está entre x y x al cuadrado. Si la función de temperatura, por ejemplo, es, y voy a coger una función bastante sencilla, la función tx más y igual a x más y, por poner un ejemplo, una función que sea como fácil de integrar, entonces la temperatura promedio en esa región corresponde a la siguiente fórmula. Entonces quiero que miren cuidadosamente cómo queda la integral o cómo queda la fórmula con las integrales. Entonces, la integral de arriba, los límites van, x está entre 2 y 3, y está entre x y x al cuadrado. Entonces, estos límites, como les digo, representan la región sobre la cual quiero encontrar el promedio. Lo que uno llama en otros contextos la región de integración de la correspondiente integral. Esto de acá es la función de temperatura. En este caso sería la función x más y. En el denominador va los mismos límites de integración, que esos provienen del promedio, y aquí abajo iría, o mejor dicho, los límites también en x, en los dos integrales, en x y en y acostumbra decir 1, pues serían exactamente los mismos. La diferencia es que en el denominador la integral se haría sobre la función. Entonces miren que el planteamiento en cierto sentido es sencillo, siempre y cuando a uno sepa cómo describir la región. Que eso es un ejercicio que se hace mucho, como les decía a ustedes, cuando uno quiere encontrar regiones entre curvas o áreas de regiones entre curvas en el cálculo integral. Que uno le dicen, miren esta región. Entonces ustedes cómo describen la región. Entonces, como les decía aquí, pues en la gráfica x estaba entre 2 y 3 y y estaba entre x y x al cuadrado. Si uno tiene o puede describir la región de esa manera, nosotros podemos plantear esta fórmula para el cálculo de la temperatura promedio. ¿Sí me voy haciendo entender hasta aquí con la idea? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Entonces, aquí, como en casi cualquier problema aplicado, la parte fuerte es la parte del planteamiento. Naturalmente, vuelvo y repito, requiere que uno pueda describir la región y que uno pueda, naturalmente, identificar cuál es la función que representa la magnitud escalar. Voy a ponerle a este un nombre, esto lo vamos a llamar T promedio, a ver si me queda bien escrito así, sin las llavecitas, temperatura promedio, ponerlo así. Entonces lo que uno tiene que hacer es calcular cada una de esas integrales por separado. Quiero clarificar mucho eso en el sentido de esta fórmula. En esta fórmula hay dos integrales. Uno no puede ponerse a mezclar lo de una integral con lo de la otra integral. Cada integral se calcula por separado. Y es al final que uno realiza la división. Pero yo quiero que por favor, rápidamente, de paso revisamos el proceso de integración iterada,
que ese sí lo revisamos con cierto detalle en las clases anteriores, quiero que calculemos estas dos integrales. Esta integral que representa el numerador en esta fórmula y esta integral que representa el denominador en esa fórmula. Yo creo que no se demoran más de 5 minuticos, que son integrales bastante sencillas, para que me den el correspondiente valor. Entonces, por favor, 5 minuticos, me calculan esas dos integrales. Listo, profe. Listo. ¿Cuánto te dieron la integral de arriba y cuánto te dio la integral de abajo? El número. La primera me dio x al cuadrado, abro paréntesis, x al cuadrado No, más el 2x. resultado tiene que dar un número. Ah, ok, de una, todo completamente. Sí, toda la integral primera y toda la integral segunda. El resultado numérico de la primera y el resultado numérico de la segunda. Listo, ya hago el otro. Sí, 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 sí. O sea, necesito los números. El resultado Listo. final de las dos integrales. Vale, vale. ¿Listo? Por favor, tenía aquí en escrito 557 sobre 20 la de arriba. O sea, esta 557 dividido 20. Y esta de abajo. Profe, una pregunta. La primera puede dar 27.8, ya resolviendo el fraccionario. 27.8 me dices. Me Sí, tocaría aproximar. señor. O sea, Sí, en decimal, ya. Totalmente. espérate, lo pongo en Sí, fraccionario. Yo siempre ya prefiero fraccionario. la primera en decimales da 27,85. 27,85. Y la Pero en segunda, fraccionario sí da esto. Yo siempre sí, prefiero profe. manejarlo en Sí, fraccionario. señor. Yo siempre prefiero 557 sobre 20. 550. Y el de abajo da 23 sextos. ¿Sí? Sí, señor. Listo.
Entonces, en el cálculo del promedio, y miren cómo es la idea de sencilla en el fondo. En el cálculo del promedio, pues divido la integral o el resultado de la integral de arriba sobre la integral de abajo, pues da un número, en este caso una fracción sobre otra fracción. Alguien me podría decir, ahora sí decimalmente, ¿cuánto daría esa división entre esos fraccionarios? Profe, pues a mí me da 7,27. ¿Este coma cuánto, perdón? 27. Confirmación. Sí, señor. Listo. Este resultado sería la temperatura promedio. Naturalmente, la unidad de medición de esa temperatura pues viene determinada por la unidad de medición de la función de temperatura. Si me dicen que esta función está medida en grados centígrados o en grados Kelvin, esa sería la unidad para esta temperatura promedio. ¿Sí estamos todos más o menos claritos con el funcionamiento de este ejemplo? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, yo quiero, como les decía, esto es como simplemente mostrarles, no quería que nos fuéramos sin haber visto como por lo menos alguna utilidad de este proceso, y en serio lamento no haber podido como haber discutido más de esas aplicaciones, por diversos motivos, claro está. Yo simplemente quiero hacer como algunas clarificaciones sobre la naturaleza de esta región. Este tipo de región, que era la que les mostraba en la gráfica, es lo que usualmente, y de ahí viene el nombre de las integrales, se conoce como una región de tipo 1. Una región de tipo 1 es una región que uno puede describir como X delimitado entre dos constantes y Y delimitado entre dos funciones que dependen de X. Aparte de este tipo de regiones, entonces aquí quiero como mostrarlo, no sé, no creo que alcance a ejemplificar, pero por lo menos sí lo alcanzo a mostrar. La región es, y miren el cambio, aquí es Y entre dos constantes y X entre dos funciones que dependen de la variable Y. Pues miren que aquí como que se cambia el rol de las variables. Entonces ya no es X entre dos constantes y Y entre dos funciones, sino que es al revés. Y entre dos constantes y X entre dos funciones que dependen de la variable Y. Cuando eso pasa, eso es lo que uno llama una región de tipo 2, el promedio o la fórmula del promedio, esta fórmula que tenemos acá, tiene una estructura análoga, pero ahora serían integrales de tipo 2. Entonces aquí sería entre A y B, aquí las funciones serían phi sub 1 de Y y phi sub 2 de Y, pero aquí cambia el orden de integración, porque ahora primero se integra con respecto a X y luego se integra con respecto a Y. Y lo mismo pasa para esta otra integral. Y entonces aquí es donde viene uno de los ejercicios, digamos que más fuertes dentro de este tipo de aplicación. Y es cuando yo tengo una región en el plano cartesiano, identificar
si la región se puede describir de esta forma o se puede describir de esta forma de acá. Miren la diferencia, o sea, aquí, por ejemplo, ¿qué región iría? Entonces, por ejemplo, yo podría hablar de una región como, y eso ustedes lo pueden graficar a mano o lo pueden graficar con un software, X, Y, pero ahora, por ejemplo, Y estaría entre dos constantes, por ejemplo, Y entre 3 y 4, y X estaría entre dos funciones que dependen de Y. Y que ahorita les muestro gráficamente cómo sería la región. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto sería 2Y y 3Y. Esa es, digamos, que la parte realmente fuerte, describir la región, que ese es un ejercicio no tanto de cálculo integral y no tanto de cálculo vectorial. Mejor dicho, no es tanto de cálculo vectorial, sino más de descripción de regiones en el plano cartesiano, de saber cómo delimitar esa región, cuál es desafortunadamente el ejercicio que no alcanzamos a hacer en detalle. Pero si yo tengo esta región, esta es una región de tipo 2, porque ahora Y es la que está entre dos constantes, Y entre 3 y 4, y X está entre 2Y y 3Y. Entonces, estas son otras curvas. Entonces, en ese caso, con la misma función de temperatura del ejemplo, el promedio sería, se calcularía con esta fórmula. Entonces, en este caso, aquí iría Y entre 3 y 4. Aquí esta función iría entre 2Y y 3Y. Aquí también iría entre 3 y 4. Y aquí iría 2Y, 3Y. O sea, lo que cambio es la región. Y lo cambio en el sentido que ahora es una región de tipo 2. Ya les muestro el ejemplo gráficamente. Pero aquí la función, pues seguiría siendo la función de temperatura, que en ese caso era X más Y. Y aquí abajo seguiría siendo la función constante U. Entonces, como pueden ver, la idea es exactamente la misma. Lo que cambia es la descripción de la región y eso afecta en el tipo de integral doble que hay que calcular para calcular el promedio. Entonces, quiero mostrar como el ejemplito aquí en GeoGebra, como para que se lleven la idea gráfica. Yo tengo, aquí tengo X2Y y X3Y. Entonces ya les muestro para que vean cómo es la idea de esto. Como que lo digo. Entonces, o sea, es lo que les digo, es desafortunado que no podamos verlo con más detalle, pero por lo menos que se lleven la idea. Igual si les preocupa si esto se va a evaluar o no, no se preocupen. Si no está bien explicado, no se va a evaluar. Aquí yo solo evalúo lo que queda bien explicado. Entonces, X igual a 2Y es esta curva azulita. Y X igual a 3Y es esta curva roja. Fíjense a ver si eso tiene sentido para mí. 2Y, 3Y. Así. Déjame ver que me salga bien. ¿Quién está? Cuando Y aumenta, X es más grande. Listo. Entonces ahora va. El otro pedazo era, no sé si lo estoy proyectando en este momento en pantalla. Las otras, las constantes eran Y igual a 3. Y igual a 3. Y Y igual a 4. Entonces miren el tipo de región
que se genera. Tengo x igual a 2y, que es esta azulita, x igual a 3y, que es esta roja, y igual a 3, que es esta línea anaranjada, y y igual a 4, que es esta línea más moradita, por llamarla de alguna forma. Entonces, esa región que nosotros describíamos como región de tipo 2, correspondería a este pedacito que está delimitado entre estas dos curvas. Esta región, como esta especie de, no es un paralelogramo exactamente, este cuadrilátero que se forma entre esas gráficas. Entonces, cuando yo aplico esa fórmula que les acabo de presentar, lo que estaríamos calculando es el promedio de la temperatura, pero ahora sobre esta región. Y como la región es una región de tipo 2, porque lo que le delimitan son funciones en y constantes, o sea, funciones en x que dependen de y constantes en la variable y entre 3 y 4 y x entre 2y y 3y, pues entonces la integral sería una integral de tipo 2. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí ven más o menos cuál es la intuición detrás de este proceso? Sí, profe. Entonces, como por concluir con esta semipresentación, que es, como les digo, no es tanto el desarrollo en profundidad de la temática, sino es como un abrebocas. Ustedes pueden, esto se puede consultar naturalmente en la literatura para aquellos interesados. Permítanme un segundo que aquí me quedó como raro esto. No, permítanme un segundo. Que no me deja ver esto. No me lo está mostrando. Ahora sí. Esto. Entonces, como por concluir con esta presentación de esta aplicación, hay muchas más aplicaciones. Deberíamos, con todo alcanzar a ver otra, calcular algunos volúmenes con estas integrales, calcular lo que llaman masas y centros de masa. Pero digamos que la idea detrás de estas aplicaciones de la integración doble siempre tiene como trasfondo la descripción de una región. Es decir, como tengo una región en el plano, algo voy a hacer con ella, tengo que poder representar esa región en el plano por medio de límites de integración. Así como cuando uno trabajaba en integral, en cálculo integral, o en aplicaciones del cálculo con integrales definidas, donde uno hablaba de intervalos para las variables, aquí en vez de ser intervalos, son regiones en el plano cartesiano. Entonces va a haber algunas regiones que uno pueda describir de esta manera y va a haber otras regiones que uno pueda describir de esta otra manera. Y dependiendo de eso, uno plantea la correspondiente integral. Eso era como lo que quería mostrarles el día de hoy, como para que no nos fuéramos como con esas integrales dobles sin darles algún tono práctico. Bien. No sé si hay alguna inquietud. Nos veríamos el lunes para discutir o para presentarle la actividad evaluativa y pues espero que de aquí al lunes tenga alguna respuesta con respecto a lo que pasó con Moodle. Se trataba de comunicarme con la parte de sistemas o con la misma decanatura y no he tenido respuesta hasta ahora, por lo menos yo personalmente. No me han dado ninguna respuesta. Entonces, pues no sé. Lo que les digo, en caso extremo, que no podamos recuperar esos procesos de evaluación, pues ya les comenté qué era lo que íbamos a hacer en ese caso, con las evaluaciones de los cortes anteriores.
Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta ni inquietud, nos veríamos el lunes en el horario de clase. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Profe, Dime. tengo una pregunta, es que yo ingresé tarde hoy. O sea, tendríamos que conectarnos el lunes y esa es la única actividad evaluativa de No, porque la próxima corte. semana tenemos 2 sesiones de clase, ¿no? O sea, el lunes Ah, pondría una actividad y el de hoy en 8 pondría otra actividad. y esas son las dos únicas de este corte, profe. Las únicas 2 de este corte, efectivamente. Ah, listo, profe, muchas Porque gracias. durante este corte no hemos hecho nada. Santiago, Sí. dime. Santiago levantó la mano. Ah, ok. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Y mil excusas por todos los inconvenientes que se pudieran haber presentado. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Que estén bien, feliz día. Igualmente, profe, nos vemos. Nos vemos.